Hola, hola YouTube. Con los eventos que ocurrieron recientemente en Brasil, muchas personas dentro y fuera del país están diciendo que la democracia en Brasil está más fuerte o más débil. Todo esto me hizo recordar mis clases de política y preguntarme, ¿qué es realmente una democracia? Para entenderlo un poco mejor, vamos a aprender de los creadores de la palabra, los antiguos griegos. No se sabe con certeza quién creó la democracia, porque seguramente hubo otros pueblos que también vivieron algún tipo de democracia, pero sabemos bastante bien cómo funcionaba en la antigua Grecia y fueron ellos quienes popularizaron el término. De hecho, la propia palabra, al igual que muchas otras relacionadas con la política, viene del griego, pero la democracia de aquella época funcionaba de manera un poco diferente a la de hoy. Allí, especialmente en Atenas, en el siglo V a.C., practicaban lo que llamaban democracia directa. ¿Y qué significa eso? Una democracia directa es cuando las decisiones del gobierno son tomadas directamente por el pueblo a través de votaciones. En aquella época, lo interesante es que en lugar de que los cargos políticos se decidieran por elecciones, la mayoría de ellos eran elegidos por sorteo. Sí, básicamente cualquiera tenía la oportunidad de conseguir un cargo político. Es como si hoy todas las personas que quisieran ser diputados fueran sorteadas para formar parte del Congreso. Y en la práctica, así era como funcionaba. En Atenas, el gobierno tenía tres partes principales: la eclesía, dicasterio. El bulé, la eclesía, era una asamblea general que se reunía más o menos una vez al mes. Allí discutían diversos temas, daban discursos, decidían estrategias militares, elegían a los propios militares y declaraban la guerra. Quienes participaban de esta asamblea: cualquier ciudadano hombre mayor de 20 años y que cumpliera con ciertos requisitos. Ellos llamaban a este principio robolemus, que significa quien quiera. Así que cualquier persona que quisiera podía participar, y todos los presentes tenían derecho a dar discursos, votar e incluso proponer nuevas leyes. Claro que tener a unas 6.000 personas hablando al mismo tiempo suena como un gran desorden y poco efectivo. Y ahí es donde entraba el segundo órgano del gobierno, el bulé. Era un consejo de 500 miembros que debatían, analizaban las propuestas de los ciudadanos y decidían qué temas se discutirían en la eclesía. Para tener un cargo en el bulé no servía hacer campaña, porque como ya dije, no había elecciones, sino sorteos. Los griegos creían que eso era una verdadera democracia, porque evitaba que las personas con más dinero o los famosos ganaran siempre. Los sorteos y los mandatos cortos, generalmente de solo un año, impedían la formación de partidos políticos o que las élites llegaran al poder. Si alguien comenzaba a amenazar la democracia, existía también un proceso llamado ostracismo, donde un ciudadano considerado peligroso para la democracia podía ser votado en la asamblea para ser exiliado durante 10 años. El tercer órgano del gobierno era el dicasterio. Este era el órgano de los jueces y magistrados que, parecido al poder judicial de hoy, interpretaba las leyes, juzgaba y castigaba a las personas que no las cumplían. Como no existía una policía, cualquier ciudadano podía llevar a otro y acusarlo de algo. Sócrates fue una de esas personas y fue condenado a muerte. Ah, y un detalle: esos jueces y magistrados también eran seleccionados por sorteo. De hecho, en casi todo el sistema de gobierno en Atenas, la mayoría de los cargos se asignaban por sorteo. Los únicos cargos que no eran sorteados eran los de los generales. Los griegos creían que para ser general era necesario tener experiencia y talento. Por eso, ellos sí eran elegidos por votación. Estos cargos se llamaban aristocráticos, que significa gobierno de los mejores, a diferencia de democracia, que significa gobierno del pueblo. Claro que ese sistema no era perfecto. Esclavos, inmigrantes y mujeres, lamentablemente, no eran considerados ciudadanos, lo cual alegraba a algunos de la época. Por lo tanto, no podían participar ni votar. Excluyendo a niños y adolescentes, los ciudadanos que realmente formaban parte de la polis eran solo el 20% de toda la población. Pero un aspecto que me parece muy interesante de esa época era el sentido de deber cívico que la gente tenía. En lugar de ser un privilegio participar del gobierno, era un deber de todos en la sociedad. Por ejemplo, la ropa de los hombres que participaban en la asamblea era marcada de rojo, mostrando que estuvieron presentes. Aquellos que no iban, pero aún así pintaban su ropa para fingir que fueron, eran castigados. La propia palabra político, como ya mencioné en otro video, significa aquel que se preocupa por la polis, es decir, por la sociedad. Lo opuesto eran los idioteis, que significa aquellos que solo se preocupaban por sí mismos. La política era algo muy importante y formaba parte de la vida diaria de los atenienses.
Incluso ir al teatro era considerado una actividad política. Claro que no todos en aquella época estaban de acuerdo con este sistema. Ni siquiera algunos filósofos como Platón, que decía que el país estaba gobernado por tontos, aunque, siendo sincero, él tampoco era muy imparcial para opinar. Con el tiempo, las guerras y conquistas que vinieron después hicieron que este sistema desapareciera, hasta ser modernizado otra vez en el siglo XVIII. Hoy en día, varios países muy diferentes entre sí dicen ser democracias, y hay tantos tipos distintos que ese ya es tema para otro video. Pero la mayor diferencia entre hoy y la antigua Grecia es que ahora vivimos en una democracia representativa, donde en vez de que el pueblo tome decisiones directamente, como hacían los atenienses, elegimos a personas que van a representarnos y tomar decisiones por nosotros. Aunque este sistema tiene sus ventajas, también trae algunos problemas, como la influencia del dinero y el surgimiento de los políticos de carrera. Estos son los políticos cuya carrera entera está dedicada a la política. Eso no necesariamente es malo, pero el problema es que hoy en día la mayoría de ellos, en lugar de sentir que están cumpliendo un deber con la sociedad, se sienten celebridades, privilegiados por ser parte del gobierno. Están ahí porque es su trabajo, quieren recibir su salario, y por eso muchos trabajan muy duro, pero para aumentar ese salario, disfrutar de los privilegios que tienen y luego volver a sus familias, en lugar de estar ahí porque realmente quieren cambiar el país y hacerlo mejor para sus electores. Nuestro sistema representativo también permite el surgimiento de partidos políticos, lo cual no necesariamente es malo, ya que tiene ventajas y desventajas, pero a veces puede generar un caos como los más de 20 partidos que hoy forman parte del Congreso. Tal vez, si el sentimiento de deber hacia la sociedad surgiera entre las personas del país, el pueblo brasileño se convertiría en uno más ético y en verdaderos políticos, no necesariamente ocupando un cargo, sino preocupándose por la polis, por la sociedad. ¿Quieres saber qué tan fuerte es la democracia en Brasil y en otros países? Hay dos sitios web muy interesantes que evalúan las democracias y las califican según sus fortalezas y debilidades. Los links están en la descripción de abajo. Ahora te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Será que volver a las tradiciones de la antigua Grecia fortalecería la democracia actual? ¿O será que siempre seremos gobernados por aquellos que solo se interesan por sí mismos?